todos, bienvenidos de nuevo a su canal JC Ciencia. Yo soy Carlos Romero y el día de hoy vamos a estar en una clase de estadística y les voy a mostrar cómo construir una tabla de frecuencias. Pues vamos a dar inicio con ello. Bien, pues nuestro tema de hoy es una tabla de frecuencias. Vamos a aprender a crear esta tabla y vamos a ver de qué trata. Dice aquí, como una contextualización de nuestro problema, dice, para incentivar la práctica del uso de transporte compartido, un grupo de trabajadores hizo un estudio de las distancias de desplazamiento de ida hacia el trabajo de los empleados en el centro de Dallas. Se tomó una muestra aleatoria de 60 de estos trabajadores, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Con base en ellos, elabore una tabla de frecuencias. La tabla que nos maneja entonces este muestreo nos indica que estos datos que están aquí en la tabla, pues nos están indicando precisamente estas distancias de desplazamiento de ciertos trabajadores. Es decir, que aquí sería una distancia de 21, una distancia de 11. Como tal, no nos está dando aquí una unidad de medida, pero bueno, quizás por ser Dallas, pues quizás estarían en millas. Pero bueno, pues por ahorita digamos que es lo de menos. Vamos entonces a aprender a hacer el tratamiento de estos datos. Lo vamos a hacer mediante una regla que se conoce como la regla de Sturges. Esa regla nos indica cómo poder hacer un agrupamiento de estos datos en una tabla de clases y frecuencias. Las clases nos van a indicar ciertos grupos donde nosotros vamos a contemplar determinadas distancias. Por decir, nosotros vemos que aquí tenemos una distancia de 21 y una distancia de 11. Tal vez estas dos distancias las puedo agrupar en un solo grupo, que aquí en una tabla de frecuencia se le conoce como clase. Entonces, la regla de Sturges nos va a poder indicar cuántas clases construir y cuál es el intervalo que va a existir entre cada una de las clases. Una clase yo la podría poner una clase de 1 milla hasta 50 millas. Entonces ahí estaríamos teniendo una amplitud demasiado grande, pero también podría yo poner una clase que tuviera de 1 milla hasta 5 millas. Tal vez eso sería algo muy corto. Debemos de saber que las clases en estadística las podemos hacer o las podemos ajustar dependiendo del tipo de problema y lo que nosotros queramos realizar. Por decir, en un estudio social, o en un estudio psicológico tal vez podríamos decir que las clases van a ser por edades y a lo mejor a mí me conviene ponerlos de 1 a 10 años, de 11 a 20 años y así sucesivamente. O tal vez me conviene agrupar todos los que sean adolescentes, todos los que sean adultos mayores, o dependiendo lo que yo quiera hacer. Pero si no tengo esa idea, pues la regla de Sturges me puede dar algo general en lo cual yo me puedo dar una idea un poco más precisa de cómo hacer este agrupamiento. Bien, pues vamos a ver qué dice. La regla de Sturges me dice que lo primero que debo de saber es cuántos datos tengo. Si yo cuento aquí en la tabla, tenemos 60 datos, de igual manera nos lo indica el problema acá arriba. Nos dice la regla que el número de clases va a estar dado por la raíz de n. N significa el número total de datos. Entonces, si nosotros obtenemos la raíz cuadrada de 60, nos va a dar un número de clases. La raíz de 60 nos dice que es 7.74 y demás decimales. Entonces, nos dice aquí que la regla, las clases tienen que estar en un número entero. Ese número entero siempre lo vamos a llevar al número entero superior a la cifra que tengamos aquí, independientemente de los decimales. Así aquí me hubiera dado 7.1, yo voy a tomar 8 clases. Aquí tengo 7.7, lo llevo hasta 8 clases, pero independientemente del número de decimales, lo vamos a dejar en la siguiente cifra entera. Si aquí nos hubiera puesto que los datos fueran 64, la raíz de 64 me da justo 8, entonces lo dejaríamos en 8. Si tengo decimales, independientemente del que sea, me voy al siguiente entero. Bien, me dice la regla de Sturges que identifique el valor máximo, que en este caso por una simple inspección de la tabla podemos ubicar que es 76. También que ubiquemos el valor mínimo, que también en una inspección de la tabla nos vamos a dar cuenta que está por aquí y sería un número 2. Y que con base en estos nosotros obtengamos el rango. El rango se obtiene restando el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso sería 76 menos 2. Nosotros tenemos un rango de distancias de 74. Con base en el rango y las clases vamos a obtener la amplitud de cada clase.
La amplitud me dice que va a estar dado por la división del rango entre el número de clases, es decir, 74 entre 8 clases que tenemos acá y me da un total de 9.25. Al igual que las clases, la amplitud debe de estar en un número entero, a menos de que fueran los datos decimales. Pero como aquí los datos son enteros, esto también lo voy a llevar a un entero. ¿A cuál? De preferencia al siguiente. Independientemente del decimal, yo me voy al siguiente que sería un entero de 10. Entonces voy a construir 8 clases con una amplitud de 10 entre cada una de ellas. Bien, pues vamos a ver cómo se hace esta tabla. Esta tabla sería más o menos así. Una tabla de frecuencias, así como la muestro aquí, pues es una tabla muy completa en la cual nos indica la clase representada como X subíndice Y. Esto se le conoce como dato estadístico y en este caso pues está representado por una clase. Vamos a hacer un conteo, finalmente el conteo tal vez no es necesario que lo incluyamos en la tabla de frecuencias, pero pues para llevar un orden lo podemos poner aquí. F significa frecuencia, que va a ser la cantidad de datos que caben en cada una de las clases. Y F mayúscula va a ser la frecuencia acumulada. Antes de describirlos de acá, vamos a empezar con los cálculos. Entonces, nos decía la tabla que nosotros, bueno, nos decía la regla de Sturges que debemos de formar 8 clases. Las vamos a formar a partir del número, un número antes de la cifra mínima. Me voy a regresar acá. Si nosotros vemos, nuestro valor mínimo es de 2. Siempre voy a empezar para incluir a todos mis datos adecuadamente. Siempre voy a empezar mi tabla en un número antes a este. Un número antes a este sería el número 1. Por lo tanto, entonces aquí le voy a poner 1. Dice mi amplitud que es de 10. A este 1 le vamos a sumar 10, lo cual me daría 11. Este guión también lo podemos leer como 1 a menos de 11. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner aquí todos los números que sean 1 o hasta el número 10, porque este guión me indica a menos de 11. Quiere decir todos estos excepto el 11. La siguiente clase la voy a empezar entonces en 11, le sumamos 10 y llegaré a 21. Entonces la siguiente clase la empezaría en 21 hasta 31 y así sucesivamente hasta formar 8 clases, que fue lo que me indicó mi regla de Sturges. Entonces aquí le voy a poner al final mi barra de totales. Bien, entonces, una vez de que tenemos esto, ya tenemos nuestras clases y ya tenemos nuestra amplitud para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro conteo. Voy a volver a poner aquí la tablita y lo que sigue aquí pues es contar. Una sugerencia de conteo que yo les doy es que pudiéramos ir tachando los números aquí e ir haciendo el conteo acá para pues no poder equivocarnos. Entonces, en el número 21 lo tachamos aquí y ¿dónde cabría? El 21 lo vemos que está en dos clases, en la segunda y la tercera. ¿Dónde lo voy a poner? En la tercera. ¿Por qué? Porque en la segunda clase es de 11 a menos de 21. El 21 lo vamos a incluir en la tercera clase. Lo mismo pasaría por decir si tuviera yo el número 61, no lo vamos a meter en esta, lo vamos a meter en la séptima clase de 61 a menos de 71 y así sucesivamente. Entonces seguiríamos por decir tacho el 11 y el 11 cabría en la segunda clase. Tacho el 19 y este cabría en la segunda clase también. Tacho el 10, este cabe en la primera. Tacho el 55, este cabe en la clase de 51 a menos de 61. Tacho el 23 y este estaría en la segunda clase de 11 a menos de, y no es cierto, aquí ya hay un error, este no debería de ir aquí porque es 23. El 23 debería de ir en la tercera clase, ¿vale? Entonces, ojo aquí con este, debe de ir en la de acá. Una vez que nosotros hayamos contado todos estos, pues vamos a hacer el conteo de estos para poner nuestra frecuencia. Si coincidimos, pues entonces me va a dar en la primera clase un total de 9 datos, en la segunda 14, 17, 7, 5, 3, 2 y 3. Cuando nosotros hagamos el conteo total o la sumatoria de todos estos, me tiene que dar el total de datos que nosotros habíamos quedado que son 60. Me voy a apoyar de la F mayúscula, esta columna de acá, la cual me indica una frecuencia acumulada. ¿Cuál es el acumulado? Ah, bueno, aquí voy en 9.
Pero en la siguiente ya voy en 23. ¿Qué hicimos aquí? A este 9 le sumé este 14 y voy en 23. Llevo 23 datos contados. Para sacar el siguiente, a 23 le tendríamos que sumar 17 y eso me da 40. Si yo le sigo, me daría 47, 52, 55, 57 y 60. Ese valor pues va a ser el mismo que tenemos acá en el total de datos. Bien, entonces vamos por una siguiente columna. Ya tenemos el conteo, pues ahora vamos a sacar algunos datos que nos van a permitir posteriormente hacer cierto tratamiento estadístico para poder calcular las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, para poder hacer gráficas y pues para todo ello necesitamos conocer esta información de acá también. Entonces, MC se llama marca de clase o también algunos autores lo manejan como punto medio. La marca de clase es exactamente la mitad que hay entre los dos límites de clase. La clase tiene dos límites, límite inferior, que aquí sería el 1, y 11, que sería el límite superior. La marca de clase será la mitad que hay entre estos dos. ¿Y qué vamos a hacer? Muy simple, sumamos 1 más 11, me dan 12, y lo dividimos entre 2 para que me dé 6. Lo mismo en las siguientes clases. Sumamos 11 más 21, lo divido entre 2 y me quedaría 16. 21 más 31 y lo dividimos entre 2, eso me quedaría 26. Si se dan cuenta, yo lo puedo hacer con las primeras 2 o 3 clases y de aquí me puedo dar cuenta que de 6 a 16 hay 10 unidades, tal cual la amplitud de la clase. Entonces ya después no es necesario que yo siga sacando, sumando los límites y dividiéndolos entre 2. Simplemente a cada uno de estos les puedo ir sumando 10 unidades y me va a ir dando la marca de clase de las demás. Entonces va a 36, 46, 56, 66 y 76, sumándole 10, respecto también de la amplitud de lo que habíamos calculado anteriormente. Bien, vamos por uno más, que sería la columna que está nombrada con n minúscula subíndice i. Esta n y las letras n me van a dar porcentajes. Sin embargo, la n minúscula me da el tanto por uno y la n mayúscula el tanto por ciento. Tanto por uno significa que cuando yo sume todas estas, al final me tiene que dar 1. Tanto por ciento significa que cuando sume todas estas, me tiene que dar 100. Esta es la más conocida, que es la que utilizamos para decir 50%, 30%, etcétera. Pero también en estadística y específicamente en probabilidad se utilizan esos porcentajes, pero dados en tanto por uno. A veces decimos que tiene una probabilidad del 0.5 o una probabilidad del 0.8, tal vez es más común en probabilidad, sin embargo en estadística también se utiliza. Y bien, vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces voy a sacar aquí mi calculadora y lo que vamos a hacer aquí es que primero la calculadora la vamos a ajustar a un sistema de redondeo. En las tablas de estadística nosotros podemos manejar las cifras decimales que nosotros queramos. Sin embargo, en esta ocasión pues vamos a utilizar un sistema de únicamente 2 decimales. Entonces, en esta calculadora pues yo voy a utilizar esta opción, la cual me dice formato de número y le vamos a poner la opción 3 aquí y tengo aquí una opción que dice fijar decimales. En las calculadoras que comúnmente tenemos, nosotros vamos a encontrar esta opción como fix, F-I-X. Entonces van a encontrar ahí en el menú esa opción de fix y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Cuando yo le presione a la calculadora a esa opción, me va a preguntar cuántos decimales quiero, de 0 a 9. Ah, bueno, ahorita yo le voy a pedir que me ponga únicamente 2 decimales. Hay algunas calculadoras que cuando hacemos eso, aquí en la pantalla del resultado me pone 0.00. Seguramente en las calculadoras que ustedes tienen les va a pasar eso. Y si no, pues simplemente hay algunas calculadoras que van a marcar como aquí, fix. Entonces, esta función fix en la calculadora debemos de saber que sirve para el redondeo. Bien, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi frecuencia aquí no la acumulada, la frecuencia absoluta. Todas estas también se conocen como frecuencias relativas, pero esta se conoce como frecuencia absoluta. Tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos. Entonces, la primera sería 9 entre 60. Vamos a hacer aquí 9 entre 60
y eso me va a dar un total de 0.15. Entonces, 0.15 lo vamos a poner, perdón, lo vamos a poner aquí el 0.15 en la tabla. Bien, vamos por la siguiente. Me quedaría 14. Ahora voy con esta cifra, 14 entre 60, y esto me va a dar 0.23. Lo vamos a poner aquí en nuestra tabla, 0.23. Si no tuviéramos el sistema de redondeo, entonces aquí me daría 0.23 testado. ¿Qué quiere decir? Que va a salir muchos decimales. Lo voy a hacer aquí para que se den cuenta cómo es eso. Me voy a regresar. Y vean aquí, si yo divido 14 entre 60 y le damos igual, me da 0.23 y muchos decimales. Entonces, lo que voy a hacer con la función del fix o del fijar decimales es precisamente que la calculadora me ayude en el redondeo, 0.23. De esa manera, entonces nosotros podemos seguir. Vamos a hacer uno más. Dice aquí 17 entre 60, siempre entre mi total de datos, y eso me va a dar 0.28. Ese 0.28, pues lo vamos a poner aquí. Si yo sigo haciendo mis operaciones, entonces me va a dar 0.12, 0.08, 0.05, 0.03 y 0.05. Y entonces ya ahí tenemos todos nuestros cálculos del tanto por uno de cada una de nuestras frecuencias. Bien, entonces lo que procede ahora es calcular nuestro acumulado. Me dice n subíndice IA es el tanto por uno, pero ahora acumulado. Y se hace exactamente igual como le hicimos de este modo. Entonces, en la primera clase, pues tenemos un acumulado del 0.15. Aquí también ya me salió el total, que ahorita me dio 0.99. Bien, medio punto 15. Para el siguiente acumulado, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría yo que sumar 0.15 más 0.23, que es precisamente el de aquí abajo. Le damos igual y me da 0.38. Entonces hacemos el registro y me queda de esta manera. A 0.38 le sumamos 0.28 y me va a dar 0.66, 0.78, 0.86, 0.91, 0.94 y 0.99, que coincide con esto. Finalmente aquí sabemos que me tiene que dar 1. La sumatoria me tiene que dar 1. A veces me puede quedar 0.99 o quizás a veces me puede dar 1.01. Digamos que tenemos ese margen de error por algunos decimales que nuestra calculadora no estuviera considerando. Más adelante, cuando les enseñe yo a hacer esto en Excel, pues a lo mejor nos da un poquito más exacto, porque el programa pues ya nos puede considerar todo. Bien, entonces vamos por la siguiente. Me dice, voy a calcular el tanto por ciento. Para el tanto por ciento, basta con multiplicar 0.15 por 100, que sería lo del tanto por 1 por 100. Finalmente, el procedimiento, ¿cómo debe de ser? 9 entre 60, le damos igual, me da 0.15, que es el que tengo acá. Lo multiplico por 100 y entonces me queda el porcentaje, que sería de 15.00, y lo registramos. Como estamos en un sistema de decimales, es importante que nosotros hagamos esto, que registremos los dos ceros. Bien, entonces vamos a ver el de abajo. Si yo multiplico 0.23 por 100, ustedes ya podrán saber que eso me da 23%. Sin embargo, este dato no es correcto. ¿Por qué? Porque la división de 14, estoy haciendo nuevamente desde acá, si yo divido 14 entre 60, eso me da 0.23. Pero ahora vean, sin borrar aquí de la calculadora y yo multiplico por 100, entonces me da 23.33. Eso es lo correcto. Entonces, ¿qué debo de hacer? No debo de multiplicar directo este por 100, puesto que no me daría los decimales acá. Recordemos que la calculadora está en redondeo y que aquí no me salen todos los decimales. Entonces, para que mi sumatoria no se altere, debo de ir haciendo la operación desde dividir y sin borrar, multiplicar. Entonces, vean la siguiente. Nosotros podríamos suponer que es 28%. Vamos a comprobar que no. Vamos a dividir 17. 17 entre 60, que es mi total de datos. Eso me da un total de 0.28. Aquí está. Si yo lo multiplico por 100, entonces esto me da
28.33. No nada más me dio 28%, me dio 28.33, que es el que vamos a registrar aquí. De esa manera, entonces, lo correcto será dividir y sin borrar de la calculadora, luego multiplicar para considerar todos esos decimales. Igual cuando lo hagamos en Excel, pues eso va a ser más fácil y se van a dar cuenta cómo es que el Excel pues nos considera absolutamente todos los decimales. Si yo le continúo, voy a quitar mi calculadora tantito. Si yo le continúo, entonces me quedaría 11.67, 8.33, 5, este sí dio exactamente, 3.33 y 5 cerrado. Si nosotros sumamos, me da 99.99. Si yo no hubiera respetado estos decimales, entonces esta cifra hubiera sido muy diferente. Bien, entonces ahora nosotros tenemos los acumulados, perdón. Me dice N mayúscula, subíndice IA, entonces el A aquí sabemos que nos indica un acumulado. Sin embargo, aquí tenemos una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. ¿Qué significa la flecha hacia arriba? Que mi acumulado aquí va en 15. Entonces, a este 15, voy a volver a poner la calculadora, entonces a este 15, ¿qué le vamos a sumar? Lo de abajo, que sería más 23.33, y esto me da un total de 38.33, que lo vamos a marcar aquí. Si nosotros continuamos haciendo esas sumatorias, me daría 66.66, 78.33, 86.66, 91.66, 94.99 y 99.99. Que si se dan cuenta, este número me tiene que coincidir con este número de acá. Y entonces hemos terminado. Esta va en orden ascendente, va desde el más bajo hasta el más alto. Y bien, vamos por la otra. Esta entonces será lo opuesto a esta. ¿Desde dónde vamos a empezar entonces con esta? Voy a empezar con 99.99. Y entonces a 99.99 me va a dar 84.99. ¿Por qué? Porque a 90, lo vamos a poner aquí en la calculadora. 99.99, ahora ¿qué habré hecho? Ah, pues le resté este 15. Entonces, menos 15, y esto me da el 84.99. Bien, a 84.99 le vamos a restar el que sigue, que es de 23.33 es igual a 61.66, que es el que vamos a registrar aquí. Hay que tenerle cuidado aquí que lo que estamos restando es esta columna, esta de aquí, porque a veces nos confundimos si le empezamos a restar esta, pero debemos de restar esta de aquí. A 61.66 le vamos a restar ahora 11.67, menos 11.67, así. Y esto me va a dar igual a 49.99, que es el que... Y no es cierto, ya me equivoqué aquí, ¿verdad? Perdón, a 61.66, a 61.66 le tenemos que restar 28.33 para que me dé el 33.33 ahora sí de aquí. A este le tengo que restar el 11.67 menos 11.67 que está aquí, le damos igual y ahora me tiene que dar 21.66, que es el que vamos a registrar acá. A 21.66 le vamos a restar menos 8.33, que es el que tenemos aquí, y nos da 13.33. Lo registramos. Entonces le seguimos así. Ahora, ¿qué le restaríamos? Le restaríamos 5, que me da 8.33. A 8.33 le restamos 3.33 y me queda 5. Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos bien porque este número debe de coincidir exactamente con este número de acá. Si a 5 yo le restara este 5, pues me quedaría 0. Y de esa manera, pues nosotros terminamos y completamos nuestra tablita de frecuencias. Pues espero que les haya servido mucho. Por ahí acuérdense que tuve 2 errorcitos. Ténganlos en cuenta. Y pues también decirles que pues esto es de mucha paciencia porque a veces la estadística a mano nos cuesta trabajo, pero es importante que lo sepamos hacer a mano para que más adelante sepamos darle la instrucción al Excel. Y el Excel pues nos va a ayudar muchísimo para poder sacarlo muy rápido. Bueno, pues eso ha sido todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.